por favor? ¿Será posible? Sí, Cristian. Amén. Amén. Gracias, Gracias. Señor. Amado Señor, te damos muchas gracias por este momento, porque estamos reunidos una vez más, Señor, para aprender, para entender más de tu palabra, de tus caminos. Y ayúdanos tú, Señor, abre nuestro entendimiento y guíanos en todo lo que hoy día tengas preparado para nosotros. Te agradecemos por ello, Señor, te agradezco por Cristian, por esa gracia que tú le has dado tan grande, Señor, para podernos explicar todo lo que tú tienes preparado para en todo este tiempo que hemos estado reunidos, Señor, como en el día de hoy. También yo te doy gracias por Elías, Señor amado, que le damos la bienvenida, Padre, y te agradecemos porque tú lo has traído también a nuestro grupo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias. Amén, 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 amén. Súper lindo. Gracias por la oración, Sole. Gracias por todos Amén. los que el Señor ha traído el día de hoy. ¿Ah? Amén. Ya, ahí puse el asistente. Bueno, y hoy estamos viendo la última parte de lo que son los reposos del cristiano, y un poco es el resumen y el decir, bueno, ¿para qué todo esto? Que ya lo hemos conversado también varias veces y demás. Y hablamos acá, los reposos del cristiano, crecimiento y recompensa. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Por qué hablamos del crecimiento y hablamos del crecimiento del cristiano? ¿Y por qué hablamos de la recompensa? ¿Qué tendrá que ver el crecimiento del cristiano con la recompensa? ¿Mm? Mm. Ya, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo lo relacionamos? El tema del crecimiento del cristiano, la recompensa, esta escalera de Pedro, que tantas veces hemos conversado. ¿Cómo lo relacionarían ustedes? ¿O qué les parece? ¿Por qué hacemos esta consulta o de, Porque las recompensas se dan porque alguien ha hecho algo bien, una acción o algo que le ha traído una recompensa. súper bien? La recompensa viene si actuamos bien, por lo tanto, tal cual, súper Amén. bien, dulce mía, como dice el apóstol Pablo, procura pues ser un obrero aprobado. Por lo tanto, si hay obreros aprobados, significa que hay obreros desaprobados, ¿o no? Sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un poco, y lo que hablábamos hace también un cierto tiempo, lamentablemente hablamos siempre de un de un cristianismo sumamente liviano y light, en el Sí. cual ya llego al Señor y todo acabó. Claramente la palabra de Dios no habla eso. Hay todo un proceso que tengo que vivir, hay un crecimiento que debo vivir, no es un crecimiento que tengo posibilidad de vivir. Hay un crecimiento que debo vivir, porque es imperativo. Por eso es que sed perfectos es imperativo, sed perfectos como Yo estoy vuestro Padre es perfecto. perfecto. Por lo Amén. tanto, no es algo hoy, ¿sabe qué? Tratemos de ser más o menos perfectos. No, es imperativo, debemos serlo, ¿m? Porque si no, sufrimos pérdida. Entonces, ese es un poco el concepto y por eso hablamos y relacionamos todo esto del crecimiento del cristiano, lo relacionamos con la creación, tal cual y como planteaba Sole el día domingo, que en definitiva nuestra tierra, nuestra vida, al igual que la tierra, estaba desordenada y vacía, y Dios le puso luz, pero la luz es solamente la primera salvación. ¿Ah? Y después el Señor nos quiere llevar a una segunda salvación. Por eso hay mucha confusión, porque la Biblia, como todas las cosas en la Biblia, son escritas para aquellos que buscan al Señor de todo corazón. Por eso la Biblia no se puede entender intelectualmente, sino que solo se entiende espiritualmente. Si bien todo lo que ocurrió en la Biblia es real, pero
en definitiva, la Biblia se tiene que entender espiritualmente. Por eso hay tanta confusión, porque la Biblia habla también de dos salvaciones, como de dos, como de dos aguas, como de dos cruces de, de, eh, de agua. Por eso es que cuando le preguntan, ¿eres tú el que tenía que venir? ¿Que era quién? Juan el Bautista, que representaba la salvación, representaba el Antiguo Testamento, y por eso él bautizaba en agua. Y entonces él dice, yo os bautizo en agua, pero he aquí que viene alguien que os bautizará en Espíritu Santo y Espíritu fuego. Santo y Espíritu Santo, fuego. fuego. Entonces esas son dos bautismos, son dos salvaciones de Dios, que la Biblia habla. Por eso es que aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Cómo? Entonces, si no persevero hasta el Mm, fin, ¿no soy salvo? ¿Pierdo la salvación? No. No. Está hablando, por eso la Biblia habla siempre de muchos dos. Hay dos tipos de muerte, hay dos tipos de niños espirituales, ¿o no? ¿Se acuerdan que hablábamos de los dos niños espirituales? ¿Cuáles eran los dos niños espirituales? Están aquellos niños ujú, que no entienden bien la palabra de Dios y no pueden comer sólido y tienen que solamente beber leche, que son que les ujú. falta crecer, pero están aquellos niños que al igual que un niño se toman de la mano del Padre, por lo tanto se toman de la mano de Jesucristo y caminan ciegamente y le da lo mismo si viene un auto o no viene un auto. Si, mientras el Padre cruza, yo cruzo igual. Son dos tipos de niños, ¿se dan cuenta? Hay dos tipos de muerte. Hay muerte del yo, que es la muerte positiva, y está la muerte de abandonar los caminos de Dios o abandonar la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces hay dos tipos de muerte. Ahí está lleno de dos. Lleno. ¿Ah? Porque esa es la Biblia en todos sus escritos siempre es así. Y por eso, cuando uno no la analiza del punto de vista espiritual, no la analiza con el con el Espíritu Santo ayudándote, es inentendible, es una barbaridad. No cuadra nada. Es todo incoherente. Entonces, ¿cuándo empieza a tener sentido la Biblia? Cuando el Espíritu Santo te la empieza a revelar. Y entonces dice, oh, ¿y esto cómo cuadra? ¿Me entiendes? Y entonces es exacta. Y cuando empieza también la prueba y entramos a la etapa del fuego. Así es, justamente. Entonces, eso es, por eso es que hablamos este concepto de recompensas. Sí, sí, ja. Y a ti, por favor, ¿sí? Viste que creo que en Lamentaciones que dice que esperemos la salvación con paciencia. Así Esa es. es la segunda salvación, ¿viste? Es llegar a ser como Jesús. Claro, esa Así es la segunda salvación. ¿sí? Con Es, paciencia porque es un proceso, es un justamente. proceso. ¿Mm? Es un proceso y acuérdense que la paciencia además tiene esto doble situación. Paciencia viene de padecer, de pati. Por lo tanto, tiene el concepto, que Justamente. impresionante eso, que la Mm, misma palabra tiene un concepto involucrado que tiene que ver sí. con el tema de padecer. ¿Mm? Mm, ¿Ya? Entonces, Están también, es el mismo concepto del paciente de un hospital. El paciente del hospital no era porque eres paciente porque tiene que soportar tantas horas esperando, no, sino que era paciente porque era una persona que padecía una enfermedad, sufría una enfermedad, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es paciente. ¿Mm? El mismo concepto. Entonces, es súper lindo, interesante entender ese concepto de la raíz de donde viene. ¿No? Bueno, y entonces, entendiendo estos dos conceptos, ahí, además, si uno entiende estos dos conceptos, empieza a entender lo que habla el apóstol Pablo con respecto a que todos seremos evaluados y que para todos hay recompensas, se dan cuenta, todo empieza a tener sentido. Si no, no tiene mucho sentido todos estos conceptos que habla el apóstol Pablo, que habla el apóstol Pedro, que hablaba incluso Jesucristo. ¿Mm? Entonces, y hay una cosa más todavía, más impresionante que dice Jesucristo en Lucas 13:24. Eso ahí
Es completamente descuadrante. Mire, podemos leer Lucas 13:24. Lucas 13:24. ¿Alguien tiene Lucas 13:24? Por favor. Nadie. Qué Yo bien. lo tengo presente. Por favor, Inge, ya. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y Así es, no podrán. y no podrán. ¿Qué les parece esto? Miren, se dan cuenta que tradicionalmente la interpretación de la puerta angosta y la puerta ancha era que la puerta angosta era la salvación y la puerta ancha eran los que se perdían, La perdición, claro. la Mm, perdición. mm. Pero, ¿y por qué dice? Esforzado a entrar por la puerta, si no, es ancha el camino a la perdición. Entonces, uno decía, pucha, entonces los que creemos en el Señor, andamos por la puerta angosta y por la puerta ancha andaban los que no creen en el Señor. Pero, ¿cómo? Entonces, la salvación no es una gracia. Porque si yo tengo que tomar la decisión si soy salvo o no soy salvo, entonces no es gracia. No es un regalo. Y yo además estaba muerto. Entonces, ¿cómo? En la salvación hay una decisión, ¿no? La salvación no es justamente porque yo soy muerto, estando yo muerto, ¿cómo voy a decidir si vivo o no vivo? No tengo capacidad de tomar decisión. Por eso la salvación es una revelación, es algo que yo, ¡puf!, de repente la entiendo y antes no la entendía. No es que yo estudié, analicé y dije, ya, ahora voy a ser salvo. No, la salvación es algo que ocurre y que nadie sabe por qué. Y yo digo, ya, sí, en realidad me hace sentido esto del Señor. Y antes no lo entendía, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que no tiene que ver con la decisión, por eso no puede, por eso es que es completamente incoherente, porque dice, os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es decir, ¿cómo está mi voluntad involucrada en la salvación? ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo estaba muerto y vivo, cuando estoy vivo tomo decisiones, por Mm, supuesto, claro, claro. ahí tomo decisiones. Y ahí sí tiene sentido que además me evalúen. ¿Se dan cuenta? Porque yo estoy vivo. Por eso es que todas tus obras, todas tu actuar, todas tus palabras serán evaluadas. Pero porque ya estoy vivo, porque ya el Espíritu Santo actúa en mí. Por lo tanto, el tema de la puerta angosta tiene que ver con el reino de los cielos y no con la salvación. Ujú. Porque si no es Y, completamente incoherente, no tiene ningún sentido lo que se está hablando. y ¿Cómo tiene yo que ver decido con si soy nuestra salvo o no soy voluntad. salvo? Y yo, si soy salvo o no soy salvo. Claro. Entonces yo decido, no, es que yo no quiero ser salvo, o sí quiero ser salvo. Si la salvación es algo que, no es que uno dice, no, es que estoy bien, ya, entonces ahora soy salvo, no. Pero una vez que estoy vivo, una vez que estoy caminando en los caminos de Cristo, ahí sí, tiene sentido, y ahí sí tiene sentido porque mis decisiones y mis decisiones traen consecuencias. Si yo someto o no someto mi voluntad a Dios, tienen consecuencias. ¿Se dan cuenta? No sé si ahí les cuadra más esto o no tiene sentido. ¿O Cristian, sí? ¿te puedo hacer una consulta? Mira, Adelante. cuando uno acepta al Señor, recién, recién uno dice, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, ¿ahí uno recién es salvo? Buena pregunta también. ¿Ustedes qué creen? Éramos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Sí,
Pero no porque yo proclame significa Claro. que soy salvo, porque ya el Espíritu, para que yo pueda proclamar y decir, Señor, yo te acepto, significa que el Espíritu Santo ya estuvo hablando en mí, Claro. porque si no, no lo puedo hacer. Porque eso yo lo hago en forma voluntaria. Lógico, pero lo hago en forma voluntaria cuando el Espíritu Santo ya me habló, Me habla, claro, justamente. porque si no, no Ujú, lo puedo hacer, porque antes estoy muerto, no entiendo. ujú, Yo no puedo entender los caminos de Dios, no exactamente. puedo, porque mi espíritu está Cristian, muerto. ¿Me pero cuenta? si eso yo entiendo que eso está claro, pero cuando uno proclama y uno se convierte, ahí uno pasa a ser salvo, pues. ¿Cómo va a ser diferente? Lo que pasa que yo lo hago el Mm. compromiso. Mire, esto es lo mismo, buena cosa. No, pero es que ya estamos cambiando, no sé. No, 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 sí, mira, es lo mismo. Es lo mismo como el acto de casarse. El acto de casarse es sellar mi compromiso de amor. Pero no porque yo me case voy a amar a la persona, sino que es porque yo la amo, por eso me caso. Esto es lo mismo. Yo acepto al Señor porque ya el Espíritu Santo me habló a mi corazón. Mm, Y yo ya claro, tengo vida y por eso puedo declarar que el Señor es mi Señor. No sé si está claro. Yo Claro, no porque puedo declarar, él, si el él, Espíritu Santo claro. no ha hablado en mí, yo no puedo declarar, Señor, te acepto como... Miren, el mejor ejemplo es cuando el caso es un ejemplo muy claro, que es el caso y el Espíritu le dijo ¿cómo se llama? El apóstol, Felipe, a a Felipe. Felipe. Es el caso de el Felipe, etíope. el etíope. El Ah, ya. etíope estaba leyendo, ya tenía el Mm, Espíritu Santo en su vida, por supuesto, si no, claro. no podría estar leyendo la palabra de Dios. Mm, Y mm, entonces Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? No, pero si nadie me lo puede explicar. El Espíritu Santo ya le estaba hablando hace mucho tiempo. mm. Entonces él ahí se bautiza y hace todo el acto, se casa, pero eso no significa que el amor de Dios no estaba en él ya. Y el Espíritu Santo estaba en él, ¿se dan cuenta? Porque yo, Yo- por- mm. porque si yo soy salvo, porque proclamo, por eso me salvo, significa que mi voluntad es la que me hace salvo. Y no es así. La voluntad de Jesucristo es la que te hace salvo, porque te toca, te da vida. Y entonces entiendes. Y después lo formalizo y está bien que lo haga. Ojo, y está bien que lo hagamos. ¿Ah? En ningún momento digo que no lo hagamos. ¿Se dan cuenta? Es como el casamiento. El casamiento es sumamente importante, tengo que hacerlo. Pero eso no me va a hacer amar más a mi señora, sino que porque yo amo a mi señora, por eso me caso. ¿Se dan cuenta? Y lo formalizo. El decir, yo tengo que hacer el acto tengo que hacerlo, el acto de decir, Señor, yo te recibo y te acepto como mi Eh, Señor. Un acto que debo hacer, que es pero sumamente yo creo que es como el Señor hace como quiere. Yo creo que ahí estamos, no sé, para mí es hilar muy finito, porque importante. hay personas que en la micro, que yo lo he leído, que son historias verdaderas de cristianos, de personas que ¿Ya? andaban en cualquier otra, alguien les dijo, el Señor te ama y se convierten en el momento. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Por eso, porque el Espíritu Santo ya le estaba hablando. Es decir, no es que la palabra, mira, esto es siempre lo mismo, no es que porque alguien me habla, yo me convierto. Es el Espíritu Santo me está hablando, tocó mi vida y en el momento en que me hablan, eso hace sentido en mí y entonces lo entiendo. Porque es imposible, sin el Espíritu Santo que me hable, yo no puedo entender nada, 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 nada. Cristian, ¿Te dan cuenta? ¿Sí, Inge? Cristian, ¿Ya? eh,
Es por eso que se dice que somos escogidos, no que escogemos. No escogemos, Nosotros somos escogidos, no escogemos. no escogemos. No Por eso es podemos, Pero por eso gracia, mismo, pero por eso mismo el Señor sabe cómo la persona se convierte, po. está justo, bien. claro. Porque Entonces, sí, puede haber un caso que yo lo he Muchos leído, les casos, vuelvo a por repetir, lo he supuesto. leído, que le han dicho a la persona, Dios te ama, y la persona se le abrieron los ojos y entendió todo y se convirtió. Y ahí eso Justamente. la persona no estaba en conocimiento de Dios, ni siquiera lo conocía. por eso, pero el Señor te llamó primero, Mm. el Espíritu Porque, Santo primero te habló, y sí. entonces, cuando alguien me dice algo, entonces yo lo entiendo y acepto así. Pero es porque el Espíritu Santo me habló primero, ¿se dan cuenta? Sí. Por eso es que yo os escogí, yo llamé primero, ¿se dan cuenta? Sí. Entonces siempre el proceso es así, no es una decisión mía la salvación. Claro. Mm. Ahora, sí es mi voluntad, es diferente, hacer la voluntad del Padre, que es completamente diferente. Porque ahí va involucrada mi voluntad. ¿Me someto o no me someto? Pero la salvación, el concepto de decir que entender y decir, ah, Señor, soy pecador, eso no está en mí. ¿Se dan cuenta? Ese concepto. No Eso sé si lo que leímos dice esforzaos. Ahí está involucrado nuestra mi voluntad. voluntad. ¿Me entiendes? Entonces ahí está involucrada mi voluntad. Y por eso hay todos dos, por eso hay dos tipos de fe. Hay una fe que es el regalo de Dios. Dios te da una fe, y la otra es la fe que Jesucristo cuestiona a sus discípulos, que es el ejercicio de orar, leer la Biblia, tener comunión con Dios, y el ayuno, que es tomar nuestra cruz diaria. Justamente. Y eso implica mi voluntad. El regalo de fe no implica la voluntad. Por eso los dones, y esa es la diferencia, todas dos, ¿se dan cuenta? Esa es la diferencia entre el don y el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es consecuencia de someter mi voluntad a la voluntad de Dios. El don es un regalo que el Señor me dio. Ahora, ¿cuánto crezco? ¿Cuánto crezco? Depende del Señor, porque no es quien corre, no es el que quiere ni el que corre, sino el que yo doy el crecimiento. Por eso el Señor hace crecer a algunos más rápido que otros. Eso es un tema del Señor. Pero si mi voluntad no es sometida a Dios, yo no puedo crecer. ¿De acuerdo? Entonces, el crecimiento del cristiano tiene que ver con mi voluntad. La salvación no tiene que ver con mi voluntad. Y eso es muy importante entender, porque hay una confusión muy grande. ¿Entiendes? Porque hay muchos cristianos que creen que de mí, bueno, si yo vivo así nomás, da lo mismo, porque total el Señor hace todo. No, sí, pero hay algo que tiene que ver con mi voluntad, pero no es la salvación. Porque nuestra ¿Se dan obra, cuenta? Y por eso la salvación no la pierdo claro, en ese sentido. ¿Se dan cuenta? No es porque yo peco, pierdo sí. la salvación, no. Porque también ¿Mm? crece ¿Ya? que nuestra obra, con el esfuerzo, será evaluada, dependiendo Así es, en qué construyamos. así es, Y no nos vamos a salvar de ahí, así es. no nos vamos Y a te das librar. cuenta que mi salvación no puede ser evaluada. Claro, No me pueden evaluar mi salvación, porque no hay ninguna voluntad involucrada en mi salvación. Pero sí en mi caminar en el día a día como cristiano, porque ahí sí involucra mi decisión, mi voluntad, de hacer o no hacer la voluntad de Dios. Y eso sí es una decisión mía. ¿Sí? ¿Ya? No sé si ahí hay algo más claro o no, o todavía te tienes dudas. No, Entonces el yo resto, no tengo dudas. Lo que pasa es que yo creo que toda la vida hemos escuchado que uno se salva cuando uno acepta al Señor. Y para mí eso es lo importante. No, yo no. Lo otro yo creo que no, sí, ya sí, es.
Y es sumamente importante, Claro, sí, por eso. Ujú. pero es importante entender esto porque para que no confundamos el tema de la salvación con el reino de los cielos y lo que significa mi voluntad versus no mi voluntad. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Entonces, por Ujú. eso hacíamos esta diferencia. No sé si el resto tiene alguna otra opinión o no. No sé qué les parece. ¿Pueden Mm. complementar algo? ¿No? Por eso gracia. Gracia es sinónimo de regalo, la salvación. Pero el otro, el camino que tenemos que coger idealmente por la puerta estrecha no es regalo, pero también por gracia, por la gracia, la misericordia del Señor, podemos esforzarnos. Pero es Así otra es, gracia, es la así es, gracia que se da cuando nos esforzamos y pedimos. así es. ¿Sí? Y porque todo no es mío, ¿ah? No es por mí, no por mi capacidad, sino que porque el Señor lo hace. Súper Amén, bien eso amén. también. ¿Ah? Mm. ¿Ya? Y entonces, y entonces, veamos la parábola del sembrador. ¿Ah? Veamos la parábola del sembrador. Y acá la parábola del sembrador tiene que ver con los diferentes estados espirituales y tiene que ver con la recompensa y con el fruto que producimos. Eh, la parábola del sembrador tiene que ver con los frutos que producimos, con los frutos del Espíritu, y el apóstol Pablo habla sobre las recompensas, pero todo tiene que ver con lo mismo, y los 7 reposos tienen que ver lo mismo, y todo tiene que ver también con la creación. Entonces, leamos la, eh, la parábola del sembrador que está en Lucas 11. Lucas 8, No, Lucas sale 8, acá. perdón. ¿Mm? El- Lucas 8, sí. Lucas 8. Lucas 8 es. Espérenme un poquito, a ver. Lucas 8, sí, del 11 al... Madre, nadie entiende el uno por la doce. Del 8 al Lucas, 11, 11 y 12. no, Lucas 8, pero la parábola del sembrador, leámosla, es del Lucas 8, ¿Cómo el 4? Del 4 al 8. del 4 al 8, justamente, del 4 al 8. La parábola del sembrador está del 4 al 8, eso es. Oye, ¿por qué no la tengo 8 del 4 al 8. ¿Alguien tendrá para leerla? Sí, buscando? yo la tengo. Claro, Lucia mía. Ya. Parábola del sembrador, Lucas 8, del 4 al 8. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Entonces, para interpretar esta parábola, lo primero que teníamos que entender es quién es el sembrador. El Señor Jesús. El Señor. El Señor. Y el Señor dejó, cuando Él se fue, dejó ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿no? Santo. Amén. Ujú. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos habla, ¿ya? Por eso en Juan 14:26, no nos salgamos de Lucas 8, pero en Juan 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu, yo lo voy a leer, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Espíritu Santo es el sembrador, el que siembra ¿dónde? En mi corazón, en mi tierra. Porque mi tierra ¿dónde está? En mi Mi corazón, que corazón. es la voluntad que yo la someto a la voluntad de Dios. No sé si eso, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, mi voluntad yo la voy sometiendo a Dios y a medida que la voy sometiendo más por gracia de Dios, el Padre labra mi tierra, labra mi corazón y lo hace cada vez más blando y entonces cada vez escucho más y más y más. ¿Mm? Por eso es que Jesucristo después en Lucas 8, no sé si ahí eso les hace. Presigan, ¿Sí? ¿Ya? una pregunta aquí. Mira, como todos estos recibieron la semilla del sembrador, Así es. todos estos son las vírgenes, ¿verdad? Y las que caen en tierra que no es muy buena son las necias, ¿o no? Mm. Es que miren, es que esa es la interpretación tradicional de esta parábola es que son diferentes almas. Lo que pasa que cuando yo cada vez que decía esto, pero ¿cómo? Y yo, bueno, y entonces cuando uno empieza a ver que hay diferentes estados, uno se da cuenta que son los estados de tu alma. Porque yo en un momento también fui tierra no arada, Claro. donde el Espíritu Santo me hablaba y yo qué No hacía, lo me escuchaba. justificaba. No. Y Ujú. entonces el Espíritu Santo sembraba en mi corazón. ¿Y qué pasaba? Satanás, mire, es súper lindo porque Satanás viene y la arrebata. ¿Y cómo la arrebata? Con tus justificaciones. Porque, porque el Señor me daba posibilidades para que yo le diera gracias a Dios por las cosas que estaba viviendo y en realidad empezaba a decir, ay, pero ¿por qué? Y los culpables eran todos. Era mi señora, mis padres, mis hermanos, la gente en el trabajo, todos eran culpables, menos yo. ¿Mm? Entonces escuchaba recontra poco al Espíritu Santo. Escuchaba algo, pero muy poco. ¿Por qué? Porque son los primeros pasos. Miren, y por eso leamos Lucas 8, 11 y 12, por favor. Porque ahí Jesucristo explica la Yo lo parábola. tengo, Explica la parábola. ¿Sí? Hola, yo lo Grace. tengo, Cristian. Hola, bendiciones. Ah, Grace, ¿te lo tendrás ya? Hola, hola. Entonces, Lucas 8, Sí. 11 y 12, por favor. Esta, esta es, pues, la parábola de la semilla, es la parábola de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. ¿Ya? Por lo tanto, Ay, oyen. se ¿Se dan cuenta? salva. Dicen, viene el diablo, ¿cómo dice? Son los que oyen, por lo tanto, oímos. Ahora, la pregunta para oír, porque por ejemplo, en la interpretación tradicional dicen que estos son los inconversos, pero ¿cómo vas a oír? Si para oír tienes que estar vivo, el Espíritu Santo te tiene que estar hablando, si no, no hay cómo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo voy yo a oír la palabra de Dios? Si el Espíritu Santo no me ha hablado antes. Y esto viene de lo que hablamos con la Dulce. Si el Espíritu Santo no te habló antes, ¿cómo voy a escuchar? No puedo. ¿Se dan cuenta? Pero ahí abajo dice para que no crean y se salven. Así es, justamente. ¿Por qué? Porque, es una buena cosa, porque Satanás que busca, Que no creamos. Claro, que no nos no, salvemos. ¿de qué salvación acá de nuevo? Que se salven en el reino de los cielos. Por lo tanto, no se salven que en la segunda salvación que estamos hablando. Por eso es tan importante. Del reino de los cielos que está hablando.
Claro. Ah, ya, ya, Porque ya. Cristo siempre venía a hablar a qué. No vino a predicar la salvación, vino a predicar el reino de los cielos. Por eso es que cuando la mujer sirofenicia le dice, por eso cuando la mujer sirofenicia, miren, ahí entendamos esto, cuando la mujer sirofenicia le dice, no he venido no he venido, he venido a los perdidos de la casa de Israel, le dice Jesucristo, y la mujer Mm. sirofenicia dice, y él le dice, no es bueno dar, Mm. echar, dar la comida, A los quitarle la comida a perrillos. los hijos y Los dárselo a los perrillos. perros. Y Mm. ella se humilla y dice, sí, señor, pero aún los perros comen de sus amos. Entonces, Mm. ella reconoce que él venía para los salvos del pueblo de Israel, no venía para el resto del mundo en una primera instancia, porque él venía a predicar el reino de los cielos, no la salvación, porque si no, no tiene sentido. ¿Se dan cuenta? Oye, Y la Cristian, aquí segunda, tal vez, perdón, ya, aquí tal vez la prolongación para entenderlo mejor y se salven de perder, de tener pérdida, tal vez. de tener pérdida. Justamente, esa es súper buena la observación. Y se salven, y no se salven, no se salven de De justamente de la sufrir pérdida. pérdida. ¿Mm? Ese es justamente el concepto. Entonces, este primer concepto tiene que ver con eso, con que con el que el Espíritu Santo habla a mi corazón, pero mi corazón todavía está muy duro. Mm. Y entonces no escucho al Espíritu Santo y me justifico y vivo así. Y lamentablemente, uno quisiera, no que no fuese así, pero durante muchos años lo viví. Yo mismo durante muchos años fui un cristiano, entre comillas, casi cultural. Mu- Muchos años. Y eso es por eso. No escuchábamos al Espíritu Santo. Nos justificábamos. Escuchábamos una vez, al mes escuchábamos al Espíritu Santo y todo el resto de los días hacíamos las cosas a nuestra pinta. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la primera instancia. La segunda es la que fue sembrado en pedregales y habla y es la explicación de Lucas 8:13. ¿Alguien tiene Lucas 8:13? Que es la que está Sí. sobre la piedra o sobre pedregales. ¿Lo leo, Cristian? ¿Sí? Por favor, Grace. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Miren, se dan cuenta que esto nunca podría ser de personas que no se salvan, Claro, porque se apartan de subir la escalera, de seguir se subiendo. apartan de subir la escalera, porque si no, imagínate, estos, es decir, cómo fueron salvos y después dejaron de ser salvos, Claro, justamente. perdieron la salvación. No, sí, escucharon, porque dice incluso, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Es decir, por lo tanto, crece una palabra crece crece una mata, pero no tiene suficiente raíz. Sí. Entonces, claro, ¿cuáles son aquellos que se apartan? ¿Se apartan de qué? De seguir al Señor constantemente. Ahora, yo puedo volver, eso nos No, pasa no también a soportaron nosotros. la prueba. Claro, no soportamos las pruebas, nos oponemos, nos quejamos, no estamos Y volvemos apartando. al primer escalón. Volvemos al primer escalón. Entonces, de nuevo el Señor empieza a sembrar, empieza a hablar y empieza a arar, porque acá es lo importante, la tierra es labrada. Acuérdense que Mm. una tierra, bueno, los que conocen algo moderadamente el campo, primero la tierra está dura. Uno no puede llegar y sembrar sin labrar la tierra, ¿o no? Entonces, si uno Sin tira semilla, trabajarla. Mm, si no la labro, si no la trabajo la tierra y tiro semilla arriba, las semillas efectivamente se la van a comer las aves. mm. Entonces tengo que empezar a trabajar, tengo que empezar a romper la tierra y tengo que sacarle las piedras que tiene. Limpiar todo. En el caso de Temú, de la zona sur de Chile, no es tan común,
pero eso es sumamente claro en la zona central de Chile. En la zona central de Chile hay buena tierra, pero hay mucha piedra. Entonces, uno de los trabajos para sembrar vides, que es sumamente importante, es sacar las piedras. Y entonces puedo sembrar, por ejemplo, puedo sembrar bien. ¿Te das cuenta? Entonces, las piedras, tienen que ser sacadas por el Padre. ¿Para qué? Para que se saco la piedra y queda una tierra más labrada. ¿Se encuentra? Y entonces la tierra puede, la raíz puede profundizar. Y entramos al tercer estado, que es aquella sembrada entre espinos. Y Lucas 8:14. No sé si me sigan con el tema, ¿no? ¿Les Sí, parece claro? Sí. Perfectamente. Lucas 8:14. Leo. La que cayó, No, perdón. Sí, Lee, la ah, que, Anita. la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿se encuentra? Por lo tanto, la planta crece, pero no lleva fruto. Por lo tanto, uno ve una planta, puede ver una planta súper linda. Uy, mira cómo creció, qué linda la planta, pero no tiene fruto. Por eso es que el Señor maldijo la higuera que no tenía fruto en el tiempo de tener higos. Miren qué interesante con esto, porque el tercer estado del dominio propio tiene que ver con el tercer estado del labrado de la tierra. Y además con la recompensa tiene que ver con la madera. Para el ser humano, esto es sumamente lindo, es una planta súper grande, súper linda, pero para Dios, tal cual como dijo Inge, Jesucristo maldice la higuera porque no tenía fruto. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo que pasa con el cristiano. Para los seres humanos, para los propios cristianos, uy, puede ser súper lindo porque tiene dones el cristiano y todo el tema, pero el tema no está viviendo el proceso de la cruz. Entonces, por eso es que sus frutos no se producen frutos. Y eso tiene que ver con los frutos relacionados que no resisten el fuego. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Entonces, ese es el tercer estado. ¿Ya? Y por eso yo lo relacionaba con lo que significa eh, los estados de si llevo fruto o no llevo fruto, ¿m? Y los estados de recompensa. Y después viene, en Lucas 15, vienen los estados del proceso de la cruz. ¿M? ¿Podríamos leer Lucas 8:15, por favor? Yo lo tengo, Paso Cristian, bien. no sé si Por alguien quiere favor. leer. Sí, Grace, sí, Bueno, Leo. sí, por favor. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazones buenos y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y parece el 16 tendría que ser, ¿no? También, porque dice cuánto. Nadie que No. enciende. ¿Ah? No, perdón, 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 no, no, no. El que, ah, el que acá parece que es Mateo 13, ¿m? Donde dice el que da 100 30 por uno y eso. y 30, 60 y, Mm, y Creo 100 por 1. 13. claro. Acá dice el 8, trece Mateo 13, ocho. Mateo 18, ¿no? 13:8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Así es. ¿Se dan cuenta? Entonces, el fruto se produce por el proceso de la cruz diaria. Y por eso es que se produce 30 por 1, que tiene que ver con las piedras preciosas, el 60 por 1, que tiene que ver con la plata, y el 100 por 1, que tiene que ver Mm, con el oro.
Qué lindo, oye. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la relación que hay. Y por eso toda la Biblia tiene sentido en todos los aspectos, desde la creación hasta lo que habla Jesucristo y por supuesto lo que hablan los apóstoles. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, esa es un Hermoso. poco la explicación de este proceso. ¿Mm? Cristian, ¿y el 30 era la madera, o qué? No, el 30 es... perdón, yo pensé que Piedras estaba preciosas. haciendo la imagen. No les 30 compartí. piedras preciosas. Yo 60 pensé Piedras que plata. estaba... preciosas. 100, No, no, esperen, esperen, claro. esperen. 100 oro. Mm. Yo pensé que estaba compartiendo. El 60 es la plata y el Esperen, 100 acá el está. oro. ¿Se dan Sí. cuenta? Miren, en los tres primeros, acá, en los tres primeros, acá se ve ahora, ¿no? Perdón, Sí. no. Ujú. En los tres Sí, primeros llega hasta la madera y los tres tienen que ver con procesos que no dan fruto. No dan Y fruto que no como el resisten el fuego. que no resisten el fuego. Y sin embargo, después, el 30 por 1 está relacionado con el estado de la paciencia y son las piedras preciosas. El, el 60 por 1 tiene que ver con la plata, está relacionada con la plata, con la plata. Y el 100 por 1 tiene que ver con el oro. ¿Mm? Y por eso es que da fruto 100 por 1. Por eso es 30, 60 y 100 por 1. ¿Sí? ¿Ahí les hace más sentido? ¿Ahí sí, dulce mía? Sí. ¿Sí? Entonces, esto es el proceso. Entonces, cuando uno entiende esto, entiende que el proceso del cristiano es este justamente. Y esto es lo que te lleva, y esto es lo que te lleva a vivir un estado de gozo permanente. Y esto es lo que te lleva a, piensen que a amar la cruz. Y este proceso de amar la cruz es algo sobrehumano. Por eso el tema de amar la cruz es algo que no se puede. Yo no puedo amar la cruz, ¿me entiendes? Yo no puedo. Yo le tengo que pedir al Señor, Señor, dame la gracia para amar tu cruz diaria, la cruz que tú quieres para mi vida diaria. Yo no puedo, no puedo yo amar mi cruz diaria, sería, ¿entiendes? Eh, no tiene coherencia eso. Entonces, eso es, y eso me lleva al amor de Dios y me lleva hasta escalera de Pedro también que estamos hablando. ¿Mm? ¿Ya? Eh, entonces, eso es el proceso que hablábamos. ¿Mm? Y en este proceso de vivir, y por eso es que acá, espérenme, acá tengo que compartir. Cristian, ¿Sí? y acá cuando leíamos en Lucas 8 al 15, que el fruto que dan es con perseverancia, porque aquí es esforzarse, como empezábamos a leer en Lucas 8, no, donde decía esforzados, que Esforzados. habías pedido, claro, En Lucas 13. Por eso sí, procurarán entrar y no podrán. Entonces, la pregunta sí, es súper bueno eso. ¿Por qué procurarán entrar y no podrán? ¿Por qué no podrán? que no ¿O no? resisten la prueba, ¿Ah? no resisten la prueba del fuego, Sí, no resiste la prueba del fuego, pero ¿por qué? Porque corren no buscando claro, ganar, que es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso esto tiene sentido con lo que decía el apóstol Pablo. ¿No saben que todos los que corren, pero uno solo lleva el premio? Ese uno solo tiene que ver cómo corro. Y el correr, hay una sola forma de correr para llegar a la meta, que es dándole claro, gracias a Dios por todo y tomando mi cruz diaria. pidiendo perdón Por y supuesto, pidiendo perdón. pidiendo ayuda al Señor. Amén. Sí, perdón y ayuda. Porque acuérdense que es el 1%. El Señor es el que Claro. hace todo, el con trabajo, todo arrepentimiento. Amén. el arrepentimiento. ¿Mm?
Entonces, ya, entonces, cuando estamos hablando de acá, la pregunta es, y acá va de nuevo, ¿por qué el cristiano vive sequedad? El cristiano vive sequedad porque el Señor quiere hacerte, quiere llevarte a que tus frutos, a tener frutos, porque ese es el objetivo por el cual estamos en este mundo, que lleguemos a la altura del varón perfecto y que tengamos fruto en nuestra vida, ¿ya? Porque ese es el fin que estamos acá, pero frutos que el Señor quiere, no frutos que nosotros queremos. Y entonces, ¿por qué se produce la sequedad en este proceso? Porque el Señor quiere llevarte a un estado habitualmente del estado del dominio propio donde uno llega, porque conoce ciertos caminos de Dios, y en el estado de la paciencia. Entonces, en estos dos estados se producen sequedad. Y se produce sequedad básicamente porque me opongo a la voluntad de Dios. ¿Mm? Y por Cristian. eso hablábamos del concepto de la sequedad. Esa es la causa por la cual el cristiano vive eso. Porque el Señor quiere llevarte a un estado mayor. Amén. ¿Sí? Y esa sequedad, como decíamos entonces, en resumen, se produce por tres causas. Porque no he aprendido la virtud, es decir, la virtud es decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, ayúdame, Señor, perdóname. Segundo, no he adquirido el conocimiento, porque como no le pido al Señor, entonces no tengo el conocimiento y como no tomo mi cruz diaria, tampoco entiendo los caminos de Dios. Y tercero, la principal causa es porque rechazo la autodisciplina. ¿Mm? Porque cuando el Señor me lleva a ciertas pruebas, yo me opongo a eso. Me opongo, me justifico. ¿Mm? Entonces, la forma de eso es, justamente, es, como decía Inge, un corazón arrepentido y decir, Señor, muéstrame lo que quiero, lo que tú quieras hacer en mi vida y yo aquí estoy a tu disposición. ¿Mm? Y si me equivoco o, por ejemplo, me molesto, qué sé yo, te lo cuento, ahí enseguida pido perdón y digo, Señor, enséñame nuevamente. ¿Mm? Eso es básicamente lo que queríamos hablar y por eso es que se hace este resumen, en definitiva, que tiene que ver con lo que son los diferentes estados del cristiano, hacia dónde vamos y la relación entre el vivir del cristiano y las recompensas que tenemos cada uno de nosotros. ¿Mm? ¿Ya? Eh, acá estaba, claro. Bueno, ahí en Primera Pedro, por ejemplo, 1:6-7, ahí está clarísimo lo que dice el apóstol, ¿no? Para que seamos sometidos, vuestra fe es sometida al fuego. ¿No? No sé si quieren, podemos leer Primera Pedro 1:6-7. Ahí también está súper claro el concepto de que nuestra fe tiene que ser sometida a fuego. Por lo tanto, nuestras obras tienen que resistir el fuego. Y la única forma de resistir el fuego es con la cruz diaria. ¿Alguien tiene Primera Pedro 1:6-7? Yo la tengo, ¿Sí? Y esto lo en lo hemos cual leído, vos, ah, perdón, esto lo hemos leído muchas veces y de repente no lo relacionamos con nuestra propia vida, ¿no? Con este crecimiento, ¿no? Que tenemos que tener. Sí, porfa, Inge. allá, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. ¿Ya? Cuando el apóstol Pedro dice, en la cual vosotros os alegráis, es por las promesas que el Señor tiene, las promesas de tener el reino de los cielos y vivir con el Señor. Por eso es que dice, aunque vosotros os alegráis, porque habla de la fe Mm. y de lo que es la promesa de los tiempos postreros. Entonces, y después dice que ahora tenemos que
vivir ciertas situaciones para que nuestra fe sea aprobada. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? ¿Ya? Eso es. No sé qué les parece. Esto es, no sé si, bueno, para terminar, no sé si hay alguna observación, comentario final. ¿Qué les pareció esto? Cristian, Cristian, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Vale? Mira, con respecto a las piedras preciosas, plata y oro, que tú Así es, hablas ahí el 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Mi duda es, literalmente, si yo siembro un saco de trigo, voy a cosechar 30, ¿cierto? ¿Eso es? así es, así es. Ya. Eso Si es. yo siembro un saco de trigo en plata, voy a cosechar 60. Y si Así es, siembro uno, cosecho 100. Eso es cuando yo me dejo labrar por el Señor, así es, labrar mi corazón, así es, labrar tu corazón. Por eso, dependiendo, dependiendo, ujú, sí, dependiendo de, dependiendo, claro, dependiendo cuánto yo busco al Señor diariamente, cómo de qué manera lo busco, cómo trata mi vida el Señor. así es. Por eso Ya. es que la parábola del sembrador son los estados de crecimiento del cristiano. Ujú, Porque ujú, cuando yo primero paso por las piedras preciosas, ujú, y si dejo, porque ya tengo mi corazón labrado, porque ya empiezo, quiero hacer la voluntad de Dios. Y si ujú, empiezo a hacer la voluntad de Dios y digo, Señor, cuando me equivoco, pido perdón y todo el cuento, el Señor sigue labrando, el Padre sigue labrando mi corazón, por lo tanto sigue ujú, hablándolo más todavía. Entonces, cuando viene la semilla del Espíritu Santo que viene y siembra nueva palabra en mí, porque el Espíritu Santo permanentemente está sembrando en mí nuevas palabras y nuevos conocimientos que se hacen vida en mí. Entonces, para que se hagan vida en mí y puedan florecer y dar fruto, mi corazón tiene que estar suficientemente sometido a Dios y toda mi voluntad tiene que estar sometida a Dios. Entonces, a medida que voy sometiendo cada vez más mi voluntad a Dios, las semillas que van cayendo, que va sembrando, que es la palabra de Dios en mi vida, ujú, cada vez fructifican más, porque mi corazón está más blando, está más sensible a la ujú. voz del Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, por eso es que toda la semilla que cae va generando cada vez más fruto. Entonces, son Ujú, diferentes estados. Entonces, en cierto estado yo produzco 30 por 1, después produzco 60 y después cuando sigo procesando más, después produzco 100 por 1. ujú. oye, Entonces, Cristian, son estados del cristiano, ¿no? Que va viviendo. ¿Sí, Inge? también es bonito recordar que el aceite que tenían las vírgenes sabias era justamente un símbolo del quebrar, del romper, del moler nuestra Así, voluntad. Y las otras vírgenes necias que sufrieron pérdida porque fueron Ujú, echadas, aunque quedaron igual en la boda, pero no tenían tuvieron aceite, lugar con el esposo, tenían aceite. esas no tenían aceite, esas No, vírgenes. sí, tenían aceite, pero tenían poco. Tenían poco, claro. Eso es lo maravilloso, porque, Prestadnos, claro, porque le claro, no decían, es que, por claro. ejemplo, no es que yo no tengo ninguna luz, ¿me entiendes? No tengo nada de Sí, aceite. sí. No. Sí, hasta incluso, por ejemplo, cuando yo hago ciertas cosas y ciertos sacrificios por Dios, lo que sea, es un poco de aceite que genero, pero no es el aceite que el Señor quiere, la cantidad de aceite que el Señor quiere. Y tal ¿Mm? vez no era Es un súper suficiente buen ejemplo para, ese. porque si hay poco aceite, la luz que va a dar va a ser una cuestión que se va a apagar rapidito. Eso es justamente. ¿Mm? Claro. Y el fruto, bueno, súper bien, el fruto es la luz que yo ilumino, ¿te das cuenta? Pero para tener luz tengo que tener aceite. Y para tener aceite tengo que ser machacado. ¿Mm? Ese es el tema. Si no, no hay aceite. No se produce aceite. Si yo la oliva no la machaco, no hay aceite. Y si no hay aceite, no hay luz. O no hay luz suficiente. No, más que no tengo luz.
sino que no hay luz suficiente. Ese es súper buen ejemplo, luz suficiente. ¿Ah? ¿Ya? Eso. No sé si hay alguna otra cosa más, ¿no? Ya, antes de terminar, bueno, Grace está acá también. Grace estaba planteando la posibilidad de que empecemos a las 8:30. No sé cuánto tiempo será eso, Graciela. No sé hasta cuándo será, pero Y empezar un poco más tarde, planteaba. sí, puede ser una media hora, aunque sea nada más. En vez A de a las 8, 8:30. 8:30, claro. Salíamos un poco, va a significar que salgamos un poco más tarde, pero bueno, no sé Y qué les se parece. puede, si no, yo, bueno, seguiré escuchando la grabación, porque lo que pasa es que yo trabajo hasta las 8:30. Y yo no tendría problema porque ya mi patrón me ha dado permiso para quedarme un tiempo más. Y entonces yo escucharía de las 8:30 me quedo y escucho la prédica. Pero si no, bueno, seguiré escuchando la grabación. Que cuál es el tema, que no es lo mismo, o sea, es bueno, pero uno no puede aportar idea, no puede preguntar, no puede nada. Y ya no se puede después en la próxima reunión, porque uno entorpece la enseñanza de ese día, a no ser que sea una cosa muy, digamos, que una duda muy grande, bueno, si no la preguntaría individual, Cristian, te la preguntaría después individual, no sé. ¿No? No sé qué les parece. ¿Ustedes Como, podrían más tarde? ¿Qué les parece todo en silencio? igual no hace Sí, falta que lo conteste, que lo yo conteste, delante de perdón. di mi opinión porque, o sea, Cristian como se queda en la oficina trabajando, eso significa que él llega aquí después de cerca de pasado las 10:30. Si termina a las 9:30 la reunión. Mm, Claro. Bueno, pero Y yo, sería, o sea, pero sería un solo día, esa hora, un solo día. Y no creo que sea por siempre, ¿no? Sino que será hasta que cambien el horario de verano, el es horario que ese chileno. es el problema que tenemos. Eh, Acá no cambian los horarios, Cristian. No, claro, acá no cambian el horario, Ese es claro. el gran problema que tenemos. Se Pero igual mantienen. no hay problema, no hay problema si se complica, no, yo sigo escuchando, no hay problema. Pero yo quería preguntar por las dudas. Por eso, ¿qué opina el resto? Nosotros no tenemos problema, pero como Alita tiene problemas, yo creo que no habría que hacerlo, Grace. Ahí el Señor te dio esa oportunidad de escucharlo ahí y bueno, yo creo que deberías continuar así hasta que después, más adelante, el Señor diga, El ¿viste? señor puede responder. ¿Ah? Claro. Sí, no, pero yo también no por soy la eso. un, no, no porque yo no esté de acuerdo, no, el resto no va a decir que sí, pues, si eso no tiene No, nada que ver. sí, mira, yo Pero- también quiero sumarme a que la verdad es que considerar que los que trabajan hasta y tienen que llegar tarde a casa y después al día siguiente hasta laburar las de seis. nuevo, yo este año ya no soy laburante, pero si yo que me levantaba a las 5 de la mañana hubiera tenido que acostarme media hora más tarde o llegar media hora más tarde, es importante. Mm. Entonces Ah, porque entiendo a Ale. ¿Ya? y él Ok. se viene caminando y Sí, viene a las 11 de la noche. Entonces, sí, pues, claro. Claro, está bien. No, Mm. no Ya, hay entonces problema. vamos ahí. ¿Ah? Veamos más adelante cómo se va dando. ¿Ah? Señor. Sí, ¿Ya? exacto, sí, sí. Amén. ¿Ya? Sí, Cristian, está perfecto. Ya, pero- ¿Ya? Pero igual le podrías incorporar siempre media hora, va un poco media hora tarde, pero no importa, sí. Bienvenido sea. Grace. Vemos que Sí. el caso tuyo Ujú. es. Ok, mm, sí, o ¿Ya? si Mm. tienes que hacer alguna pregunta que te surgió de la grabación de la clase pasada, nosotros sí, fascinados te escuchamos porque es súper bueno siempre una pregunta para aclarar, porque
es lindo Repetir, Las claro, y preguntas hablar. repetir es bueno, aparte. Justamente, todos estamos aquí dispuestos a que nos repitan 100.000 veces las cosas, porque, oh, por Dios, que no es sí, fácil Sí. la porque puerta estrecha. estos temas lo hemos conversado tantas veces. Yo entiendo, pero impresionantemente, cosas que hace dos años no siquiera las entendía. Yo Mm, hablaba, y Justamente, yo se lo dije, justamente. yo hablaba de estas cosas y no las entendía en profundidad. Amén, amén. pero, Igual, Es Señor. impresionante, ¿me entiendes? Mm, Entonces es sí. una cosa sumamente linda porque volvemos a hablar el tema, se hacen preguntas y ahí se entiende algo Amén. que no había quedado claro con anterioridad. Así que súper Graciela, interesante, las preguntas son lo mejor que puedes hacer, vieja. lo mejor. Así que no hay Ujú. problema Así es. que hagas la consulta de más. ¿Ah? ¿Ya? ¿Amén? Ok. ¿Ya? ¿Podemos No, entonces? Grace. Sí, perdón, Astrid. No, no le digo a Grace que sí, linda ella. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿nos podría llevar en oración, por favor, Grace, para cerrar? ¿A mí me dijiste Cristian o Astrid? Sí, por favor, Graciela, sí. Ah, Podría bien, ser bien. llevando. Ok, sí. Gracias te damos, Señor, en esta noche por este hermoso día que nos has permitido vivir, llevando nuestra cruz diaria, Señor. Te rogamos por cada uno de los que están en este grupo, Señor, por la enseñanza que nos estás dando. Gracias por todo, Padre. No tengo palabras para agradecerte lo que tú haces en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por lo aprendido en este día y todo lo dejamos en tus manos, Señor. Dejamos en oración, Padre, esto de los horarios, Señor, seas tú, si se puede cambiar en este país el horario también, Señor, que se pueda hacer. Si no, Señor, sabemos que lo mismo escuchamos tu palabra. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, los que puedan encender sus camaritas y nos podamos ver, impecable. ¿Ah? Hola, Inge. Hola, Elías. Hola, Bueno, qué bueno que hola.